¿Cómo podrían analizar los estudios transversales utilizando WinEpi? Primero, van a estimación de riesgos y marcan estudios observacionales como hicimos anteriormente. A continuación, completan las indicaciones para la presentación de la tabla, especificando que se trata de un estudio transversal y que quieren calcular la razón de prevalencias. Hacen clic en Seguir y tenemos nuestra tabla de 2x2 lista para ser completada. Indican el nivel de confianza y los demás datos. Nuevamente, hacen clic en Seguir. Y como en los casos anteriores, nos muestra los datos observados y los esperados. Los resultados se muestran que la razón de prevalencias es de 3, con un intervalo de confianza que va de 2,1 a 4,1. También vemos la prevalencia en ambos grupos, pero no calculó las medidas de impacto. Para eso, tendríamos que volver a empezar, pero indicándole que tenemos un estudio de cohortes con incidencia acumulada. Después, completamos la tabla de 2x2 con los mismos datos y obtendríamos los siguientes resultados. El riesgo relativo y los intervalos de confianza tendrían que ser los mismos valores que obtuvimos antes. Esto es lógico porque los cálculos son exactamente los mismos. Pero debemos recordar que en este caso no se trata de RR, sino de razón de prevalencias. Y en el punto 4 tenemos las medidas de impacto. El riesgo atribuible, que en este caso es prevalencia atribuible en el grupo expuesto. Fracción etiológica, que nosotros llamamos fracción atribuible, también en el grupo expuesto. Y después lo mismo, pero en la población. Para terminar, entre las ventajas de los estudios transversales están las siguientes. La frecuencia de la enfermedad es representativa de la población. Lo mismo pasa con la frecuencia del factor de exposición. El desarrollo del estudio suele ser corto y de bajo costo. El tamaño de muestra es relativamente chico. No representa un riesgo para los individuos y permite el estudio de más de una enfermedad y más de un factor de exposición a la vez. Sus desventajas son que no son aptos para eventos de baja prevalencia, los factores de confusión son difíciles de controlar y la relación temporal causa-efecto puede ser confusa. Y no se puede estimar la incidencia. Con esto terminamos las clases de estudios epidemiológicos. Pero antes les hago un último comentario. Lo que vimos en esta clase es la metodología básica para detectar asociación entre la enfermedad y un factor de exposición. Es decir, trabajamos con asociaciones univariables. Sin embargo, en la actualidad los estudios observacionales se efectúan para identificar asociaciones multivariables. En general, el proceso suele ser así. Se estudian múltiples potenciales factores de riesgo para una enfermedad. Después, se analiza cada uno de ellos y su asociación con la enfermedad, utilizando los métodos que vimos en esta clase. Hasta acá todo lo hemos visto, pero los estudios van más allá. Los factores que encuentran asociados con la enfermedad, que pueden ser 2, 5, 10 o más, son incluidos en modelos multivariados que permiten analizar el efecto de todos ellos juntos sobre la frecuencia de la enfermedad. Estos modelos identifican a las variables que, si bien individualmente estuvieron asociadas con la enfermedad, en el análisis multivariado no lo están,
debido a las complejas interacciones existentes entre las variables. Entonces se las va descartando hasta encontrar el modelo que mejor explique la frecuencia de la enfermedad. El mismo estará constituido por una serie de factores. Por ejemplo, podríamos concluir que la frecuencia de mastitis subclínica aumenta cuando se utiliza el equipo A, no se desinfectan los pezones y se sobreordeña. Para realizar estos estudios se aplican métodos estadísticos de cierta complejidad, como ser la regresión lineal múltiple o la regresión logística múltiple, entre otros. No se preocupen, estos métodos no serán presentados en este curso, pero es importante que sepan que si bien los contenidos que vimos constituyen la base de los estudios epidemiológicos, hay mucho más aún. Y con esto terminamos la clase de estudios epidemiológicos. Hasta la próxima.